Panorama presenta Panorama Informativo. Noticias, entrevistas, enlaces a nivel regional. Lo último de las noticias en Panorama Informativo. Bienvenidos. Estamos de vuelta aquí en Panorama Informativo y tenemos el gusto de que esté aquí en nuestros estudios Julio Tovar. Él es candidato de Adelante Perú, con quien vamos a conversar también sobre otros temas. Pero bueno, en este momento vamos a iniciar la conversación sobre el tema político. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido Gracias a Panorama Informativo. Gracias por la invitación y por la oportunidad. Cuéntanos, ya están poniéndose las pilas para poder impulsar este proyecto político que se llama Adelante Perú. Correcto, Luis. Quiero iniciar con el tema político, pero dame solo unos 30 segundos para aprovechar en felicitar a las mujeres cajamarquinas de la artesanía que han hecho un excelente papel en su presentación en Harvard. Realmente han dejado el nombre del país muy en alto. Y claro que sí. Dos representantes hemos tenido. Dos representantes, ¿no? Y han dejado por alto el nombre del país y demuestra una vez más esta capacidad que tenemos los peruanos de reinventarnos, de ser emprendedores, y tenemos mucho talento que exportamos para el mundo, ¿no? Quería aprovechar con eso. Ahora sí ingreso con la pregunta que me has hecho. Adelante Perú. Adelante Perú es una respuesta a un ambiente político tradicional, donde se ha manejado mucha politiquería, donde se ha manejado, como se dice criollamente, mucho floro, y nosotros, unos peruanos de todos lados del país, nos hemos unido para renovar la política. Julio, permíteme, pero ese discurso ya lo conocemos. Todo candidato dice lo mismo, dice que el candidato que estuvo o que está en el gobierno siempre ha prometido lo mejor y nunca ha hecho nada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué te diferencia para que los peruanos podamos confiar en tu persona? Correcto. Lo primero que me diferencia es lo que he sido yo como profesional previo a ingresar a la política. Yo no soy un político tradicional, soy un político nuevo. De hecho, hace un año me he sumado a la política y mi historia anterior a ese año ha sido empresarial. Yo he tenido un emprendimiento 23 años y durante estos 23 años me he encargado de poner la bandera del Perú en distintos países. La intención es llegar a la presidencia. Correcto, soy candidato a la presidencia por Adelante Perú. Por el tema empresarial, tengo entendido, bueno, que un ingreso económico de un empresario se fluctúa, no sé, más que el salario del presidente, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿por qué dejar el empresariado? ¿Por qué dejar las empresas para incursionar en la política cuando, bueno, económicamente no es rentable? Tú lo acabas de mencionar. Si es que seguimos el camino de la rentabilidad. Y retomo la primera pregunta que me habías hecho. Porque justamente escuchamos cada 5 años mucha improvisación y mucha gente que viene a decirnos que va a cambiar la realidad del país, y en realidad se habla mucho pero se hace muy poco. Creo que ha llegado el momento que quienes nos hemos preparado, quienes realmente pagamos los platos rotos de todas las malas decisiones que toma el gobierno, que somos los empresarios, los emprendedores, los profesionales, tomemos el timón por el toro por las astas y nos pongamos a disposición del Estado, nos pongamos al servicio del Estado para realmente cambiar la realidad. De lo contrario, lo que nos va a pasar es que dentro de 3 años que toca la siguiente elección, claro, si no hay adelanto, nuevamente tengamos... Pero parece que no va a haber adelanto, ¿no? Yo creo que no va a haber adelanto, es una opinión muy personal, no del partido. Todo indica que quienes están en el Congreso se han atornillado en el Congreso y han hecho un juego político que hoy no es la razón de mi visita, sino yo creo que no va a haber un adelanto de elecciones, y en todo caso estamos preparados, así lo haya, el adelanto de elecciones, para hacer frente justamente a este ambiente de no dar soluciones y vendernos siempre lo mismo. Somos un partido
que nos diferenciamos porque la base del partido está formado por gente con valores, que ya es bastante. La gente que formó el partido, hay mucho profesional, mucho técnico, muchos emprendedores. Por ejemplo, nuestra líder en Iquitos, Stephanie, tengo su apellido Gutiérrez. Stephanie Gutiérrez es una emprendedora exitosa en Iquitos. Tenemos en San Martín, por ejemplo, un líder de la educación, con Orlando Vargas. Entonces nos vamos llenando de líderes que realmente sean pulcros, que demuestren una carrera con valores y que realmente puedan renovar la política del país. Una muestra muy clara de la improvisación que se ha tenido en la política peruana es Pedro Castillo. Pedro Castillo no tuvo cuadros cuando llegó a la presidencia, ni siquiera creo que pensaba en llegar hasta la presidencia, pero bueno, llegó. Y cuando estuvo ya en el poder, no tuvo el cuadro meritorio para poder colocar, por ejemplo, un buen consejo de ministros. Correcto. Y esto lo llevó, lógicamente, a la debacle. Sí, porque tú necesitas un equipo técnico sólido para poder realmente transformar el país. Yo creo seriamente que el problema no necesariamente es Pedro Castillo. Pedro Castillo termina siendo el resultado de un sistema. Es la consecuencia, en todo caso. Es la consecuencia de un sistema donde no tenemos educación, donde hay falta de salud, donde no hay seguridad. La educación es precaria, igual que el tema de salud, por ejemplo, que eso fue evidenciado en la pandemia. Correcto. No teníamos pues casi nada. Somos el país con mayor cantidad de muertos por millón en el mundo. Eso nos dice cómo está. Entonces, Pedro Castillo es la consecuencia de un problema, pero si vas comenzando hacia atrás, no hemos tenido una verdadera solución que integre al país, que realmente nos haga sentir a todos, a los de aquí de Cajamarca, a los de Lima, a los de Tumbes, a los de Ayacucho, una sola nación, y que nos hayan vendido que somos un solo pueblo y con nuestras culturas distintas, con los ricos que tenemos desde cada una de nuestras zonas, aprendamos a trabajar como equipo para un país que tiene todos los recursos. Fíjate que yo escuchaba al ministro de Economía el día de ayer explicando los resultados de la economía y cómo va la economía del país. Y a mí me causa mucha extrañeza cuando sustenta cómo económicamente está yéndole al país, cuando nos compara con Chile y con Colombia. Chile es un país que es delgadito. Sí, cierto. No tiene recursos. Sí, es una franja. Es una franjita delgada. No tiene recursos, salvo el cobre. Sí, recursos tiene. ¿No? El mineral de cobre. Tiene el cobre. Que le sacas hasta la última gota. Recursos comparados con nosotros. Claro. O sea, su cantidad de recursos es insuficiente cuando lo comparas con nosotros. Colombia lo mismo. ¿Cómo nos podemos comparar y comparar nuestro crecimiento con dos países que no tienen recursos, teniendo un país con la cantidad de suelos que tenemos nosotros como país, donde se puede cosechar, donde hay agronomía, donde tienes minerales, tan rico, y nos comparamos con países que no tienen recursos? Yo creo que tenemos que pensar realmente en un país, como digo, integrado. Nuestra propuesta de solución es, en principio, cerrar esta brecha que existe entre el mundo rural y el mundo urbano. Tenemos una brecha y una desigualdad tremenda. El mundo rural realmente está totalmente abandonado. Los campesinos están totalmente abandonados. No de hoy, sino de siempre. Esa brecha la tenemos que cerrar, porque si no, no podemos hablar de una nación. No podemos hablar de un país incluido. Pero un tema que todos los presidentes, sin excepción, tienen que enfrentar es la corrupción. Sí. ¿Cómo enfrentar ese tema que está enraizado ya y está prácticamente institucionalizado? Luis, en principio con el ejemplo. En principio, ¿cómo puedes combatir tú la corrupción si el líder, el presidente, también es corrupto? Como en casa, tú no vas a poder corregir a tus hijos si el padre no lo demuestra con el ejemplo. No es el ejemplo. Exacto. La letra puede aguantar todo, pero los hijos van a hacer lo que el padre me enseñe. En principio, mi compromiso, tú lo has dicho como empresario, no he ingresado a la política por motivos económicos, porque efectivamente, como tú bien lo dices, en el mundo del emprendimiento uno recibe más ingresos que lo que recibe el presidente. Claro que sí. Entonces, mi incentivo no es económico y estoy totalmente comprometido a combatir directamente la corrupción. ¿Cómo? Nosotros pensamos que tenemos que armar un equipo de inteligencia paralelo a la policía, que sea independiente y que reporte directamente a la Fiscalía.
con un equipo en la Fiscalía independiente, que no dependa ni del poder, que tenga autonomía, para que ese equipo se encargue solamente de atrapar a los corruptos. El que sea una especie de SAR anticorrupción, algo así. En Estados Unidos le llaman FBI, Claro. y le funciona perfectamente. Aunque también tienen sus cuotas de corrupción. Sí, puede tener, pero, a ver, lo ideal es que trabajemos en que no lo tenga. Los peruanos no somos corruptos. Los peruanos como ADN somos gente trabajadora, gente honrada. A ver si los campesinos que me están viendo o los profesionales que se están viendo se sienten corruptos. Nadie se siente corruptos. Nuestras autoridades son las corruptas. Entonces lo que tenemos que hacer es convocar a estos equipos especiales, gente como nosotros, gente que quiere un cambio, gente que quiere un país que se desarrolle. Y a través de combatir la corrupción, ¿sabes qué? Lo peor del combate ante la corrupción es, además de la corrupción, que las sanciones que se le da al corrupto no son suficientes. El corrupto sabe que finalmente, cuando lo sancionen, que se llama impunidad. La impunidad es mayor que la corrupción. El caso de Odebrecht, el más sonado a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, ¿quiénes están presos? Nadie. Se hizo un show mediático y tú sabes que ese show mediático, ¿a quién beneficia? A todos los que están al medio, porque comienzan a pedirle coimas a todos los que van a ser juzgados. En estos momentos, Toledo, ¿no? Que todavía está en calidad de investigado. Pero además, fíjate que este circo, que no le sumó a nadie, dejó sin trabajo también a mucha gente. Sí, como si todos los que trabajarían en esa constructora fueran corruptos. O sea, como hay un circo mediático, asumimos que como el líder es corrupto, toda la compañía es corrupta, y cerramos todo, y se dejó muchos puestos de trabajo sin operar, y además se dejaron muchas obras sin avanzar. Entonces, nuevamente, aquí no tenemos que trabajar con politiquería, tenemos que trabajar en función de lo que necesite y las soluciones con valores que se necesitan en el país para poder realmente desarrollarnos. ¿A partir de qué? Insisto, a partir de vernos como una nación, integrados. Ya dejemos de pelear en un país donde nos venden que los de la izquierda son malos, que los de la derecha son malos, que el rico es el que se lleva el dinero, que las corporaciones, todas puras mentiras. ¿Para qué? Para separarnos y enfrentarnos. Hay un dicho que es, divide y reinarás. En la medida que nos dividen y nos estamos peleando todos, por debajo de la mesa está corriendo mucho dinero que se están robando. Mientras nos estamos peleando, los que nos invitan a la pelea se están llevando todo el dinero. Entonces no tenemos que seguir ese juego y tenemos que entender que un enemigo de un peruano no es otro peruano. No es otro peruano. La imagen en este momento del Ejecutivo está muy por los suelos. Correcto. La imagen también del Legislativo, peor todavía. Correcto. ¿Cuál es la opinión sobre estos dos poderes del Estado? A ver, la imagen de los poderes del Estado en general están muy venidas abajo, a menos, pero por su propia actuación. No es que nosotros como ciudadanos estemos asumiendo algo que no esté pasando. La actitud, la forma de ver las soluciones del país, sus formas de actuar, no nos demuestran que hay una empatía con lo que nos pasa a nosotros. O sea, ¿cuál es mi opinión? Que nosotros, como un gobierno, un eventual gobierno, debemos realmente actuar con empatía para las soluciones del país. Te digo algo, nosotros planteamos hambre cero. ¿Ya? ¿Por qué hambre cero? ¿Cómo puede haber niveles de desnutrición, anemia que existen en el país? 4 de cada 10 niños en este país tienen anemia como promedio. Pero ese es un promedio. Si vemos aquí en Cajamarca, una región con minería, con agricultura, con ganadería, tenemos 6 de cada 10 niños con desnutrición y anemia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que 20 niños se mueran al mes por hambre? En un país que tenemos todas las riquezas que tenemos. Entonces, nuevamente, si demuestras empatía como poder del Estado, ahí vas a lograr nuevamente una conexión con la ciudadanía. Pero mientras estés alejado, peleándote solamente por tu ideología y peleándote solamente por tus intereses personales, alejamos el gobierno de lo que está pasando en la realidad. O sea, no escapa nadie, todo lo que me están viendo. Y cito mucho a los campesinos porque en la visita que he hecho hoy día, por ejemplo, y felicito también porque hoy día dio el Día Internacional del Maíz Morado. Ha habido un festival hermoso aquí en el Parque de Baños, ¿no? En Baños del Inca, en la Plaza de Armas. Así
un evento hermoso, lleno de emprendedores y de mucha esperanza. Y he conversado con muchos agricultores y lo que encuentras es un abandono absoluto y una desconexión de años del Estado con ellos. Entonces, si tú no vas a darle una solución que es muy sencilla, tienes que darles asesoría, tienes que conectarlos con el mercado, tienes que ayudarlos a que su productividad sea mayor, tienes que darles agua para que tengan más de una cosecha. Es tan difícil entender eso, es tan difícil que nuestras autoridades puedan entender que la solución es más simple de lo que ellos están pensando. Mira, te aseguro que si nos sentamos luego de esta entrevista un ratito, vamos a poder ver en 10 minutos las soluciones que puede haber inmediatas para todos los problemas que existen. Y son soluciones simples, ¿no? Son simples. Basta de voluntad, nada más. Pero no existe la voluntad. ¿Por qué no existe la voluntad? Porque sus objetivos no están dados en función a la solución de las personas. ¿Sabes en qué están dados? Nuevamente, a que si soy de la ideología de la izquierda, a que si soy de la derecha, y que tú eres malo, tú eres bueno, y no resolvemos el problema de la persona y los problemas que existen en el país. Cuando nos comprometamos con eso, cuando entendamos que tenemos que resolver el problema de las personas, este país va a crecer. ¿Cuál es la garantía de que Julio Tobar pues, no sea capturado por los grupos de poder? La verdad es que yo invito a todos los que me están viendo a que revisen mis redes sociales, a que me googleen, mi nombre es Julio Tobar Uribe, pónganme en Google y vean mis antecedentes, qué tipo de persona soy. Si hay gente que habla mal de mí, que habla bien de mí, y van a encontrar, por lo menos, no van a encontrar al día de hoy que ningún político me ha sacado nada falso, no van a encontrar una sola línea ni de corrupción, ni de actos indecentes, ni de nada que pueda atentar contra mi moral. Entonces, la garantía es esa, es mi historia. Y además mi historia incluye que yo creo muchísimo en la educación y me he formado mucho para poder hoy tener justamente la responsabilidad de liderar un partido que quiere transformar el país. He estudiado marketing en la mejor universidad del mundo, que es la Universidad de Kellogg. He estudiado innovación en la mejor universidad del mundo, en Boston, de innovación. He estudiado el MBA en las dos mejores universidades que existen en Costa Rica, INCAE y Adolfo Ibáñez en Chile. Entonces me he preparado. Esto no es una improvisación, no es que me he levantado un día con el ánimo de liderar un partido. Quiero ser presidente ya. No hay una preparación detrás que realmente es la garantía de la calidad de persona que puedo ser yo y los valores que tengo y de las personas con las que me quiero rodear y sacar adelante este partido. Hoy tenemos muchos militantes ya a nivel nacional y aprovecho las cámaras para invitar a todos aquellos que quieren cambiar este país, a todos aquellos que son valientes, porque eso es una tarea para valientes, ir en contra del sentido, hablar de valores, hablar de no corrupción, hablar de transformar un país que tiene muchos y tantos años que no ha cambiado, va a ser difícil. Entonces, la invitación es a todos esos valientes que me están viendo, súmense. Tenemos que hacer una fuerza que realmente demuestre que los peruanos no somos corruptos, que somos gente correcta, emprendedor y trabajador, y queremos un país distinto para todos. Pero bueno, no solamente estás en Cajamarca para promocionar aquí el partido político, sino también tienes otras actividades que vas a desarrollar justo en unos minutos. Sí, rapidísimo, te cuento. Dos cosas que hago en Cajamarca. Hemos hecho en el partido con más de 200 profesionales el plan de gobierno matriz, y yo estoy visitando todas las regiones para encontrar cómo hacer que este plan se aterrice a cada una de las realidades del país. Entonces eso hace que esté viajando por cada una de las regiones para conocer de primera mano cuáles son los problemas y escuchar y presentar soluciones frente al problema. Esa es la razón, una de las razones de mi visita. Y la otra que me acompaña es que yo llevo, antes de entrar a la política, hace más o menos 15 años, he iniciado todo un proceso de trasladar todas las buenas prácticas que he ido aprendiendo en el mundo del emprendimiento y crear un curso que se llama Herramientas para el Éxito, para que un empresario, un emprendedor pueda continuar su carrera hacia el éxito. Entonces hoy, en exactamente 20 minutos, estoy iniciando una charla en el Hotel Costa del Sol, totalmente gratuita, para todos aquellos que deseen conocer o escuchar lo poco que les puedo enseñar acerca de cómo mejorar sus negocios, cómo crecer, cómo encontrar oportunidades de crecimiento.
y gustoso de todos los que quieran sumarse, nos puedan visitar. Es totalmente gratuita, no es una charla política, es una charla 100% empresarial. 100% empresarial. Entonces, todos invitados. Dentro de 20 minutos nada más estás en el Costa del Sol. Sí. En el Costa del Sol. Julio, un gusto enorme tenerte aquí. Bueno, y espero que no sea la primera vez. Seguro que vas a estar viniendo a Cajamarca para poder afianzar el partido político y bueno, todos los éxitos y el mayor deseo de que todo lo que hemos hablado hoy día se pueda cumplir en caso de poder llegar a la presidencia y pues que el más beneficiado sea el país. Correcto. Yo creo que voy a ser el siguiente presidente, Luis, y les digo a todos los que me están viendo, paciencia. Tengan un poco de paciencia, apóyennos, que todo esto que está pasando en el país lo vamos a solucionar. Un fuerte abrazo, Luis, y gracias por la invitación. Bien, Julio, muchísimas gracias también por la visita. Reiteramos también que estamos con toda la disposición de brindarte las cámaras para poder brindar tu mensaje a la población cajamarquina. Y también, bueno, quienes desean sumarse al partido político, adelante, pues se lo puede hacer. Han escuchado ya las primeras declaraciones, las primeras promesas, digamos, ¿no? De alguna manera, de Julio Tovar. Y vamos a una breve pausa comercial y retornamos con más aquí en Panorama Informativo. Panorama presentó Panorama Informativo. Noticias, entrevistas, enlaces a nivel regional. Lo último de las noticias en Panorama Informativo. Será hasta nuestra próxima emisión.